¿Cómo debe hacerse la cotización al sistema de seguridad social para los trabajadores con los cuales se pacta una jornada de trabajo incompleta? Este tipo de trabajadores deben ser afiliados a todos los subsistemas de la seguridad social. A ver, la jornada de trabajo, y quiero que entendamos un poquito la diferencia porque muchos tienden a confundirse con que la jornada de trabajo implica el mes de servicio o el tiempo de servicio. La jornada de trabajo es aquella que se pacta en el horario fijado diario o en el horario que se va a cumplir durante el término del contrato. El trabajador deberá ejercer actividades, obviamente, según las que las partes establezcan, ya sean 4 horas, 6 horas, 8 horas o lo que determinen en sí. Pero para este evento, cuando se ha pactado en sí una jornada de trabajo, lo regular es que el empleado realice labores durante 8 horas. Laborar 8 horas durante, obviamente, un mes o el tiempo que así se estipule, corresponde como mínimo el pago de un salario mínimo, ¿bien? Pero si la persona trabaja 4 horas o trabaja 5 horas, por ejemplo, se le pagará proporcional a lo que correspondería por una hora según el salario mínimo. Es decir, no podrá percibir por menos de lo que se establecería según el término de las horas o del día de trabajo. Entonces, suponiendo que el salario en este evento se está pactando como si fueran 30 días y labora 8 horas, pues al empleado se le va a pagar con base en el salario mínimo y se liquidarán aportes en seguridad social con base en el salario mínimo. Esa es la regla general. Luego, si el trabajador no cumple una jornada de 8 horas, sino de 4 horas, pero labora 30 días, ojo a esto, pues seguirá percibiendo lo que correspondería a medio salario mínimo, pero con liquidación de aportes a seguridad social con base en un salario mínimo. Esto teniendo en cuenta que labora 30 días. Ojo a lo que les voy a enseñar. Ahora, ya entendimos que obviamente si trabaja los 30 días y trabaja 4 horas o trabaja 8 horas, pues entonces estamos entendiendo lo que se le remuneraría al trabajador. Pero en el sistema de seguridad social, en ningún evento se podrá percibir, ojo, se podrá percibir aportes o pagos a la liquidación por un valor inferior al salario mínimo, lo que significa que si el trabajador labora 4 horas en el mes, no se le va a liquidar seguridad social con base en la mitad de un salario, sino con base en la totalidad de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Por qué? Porque el sistema así lo obliga. Entonces lo que tendrán que hacer las partes es un esfuerzo sobre lo devengado para obviamente cancelar lo que corresponda por el salario mínimo en seguridad social integral. Sin embargo, ojo a la pregunta como será: ¿cómo debe hacerse la cotización al sistema de seguridad social para los trabajadores con los cuales se pacta una jornada de trabajo incompleta? Miren que no nos están hablando de una jornada de trabajo si tiene que ver diaria o si nos estamos hablando del mes de trabajo. Bien, si estamos hablando de la jornada que tiene que ver con cambios de horario, es decir, que no cumple las 8 horas establecidas como máxima legal diaria, pues ya les enseñé que se hace la cotización con base en un salario mínimo legal mensual vigente. Pero más adelante me dicen, este tipo de trabajadores deben ser afiliados a todos los subsistemas de la seguridad social. ¿Cuáles son estos subsistemas? Pues en este caso, a salud, pensión, a riesgos, incluso si hay en este evento, según lo devengado, a la caja de compensación familiar. Pero yo les voy a adicionar algo más. Hagamos de cuenta de que esta persona sí trabaja las 8 horas, pero no trabaja el mes completo. En este evento, cuando son jornadas inferiores a 30 días, ojo a esto, cuando la persona no labora el mes completo, cuando labora 2 veces por semana, 4 veces al mes, cuando sean estos casos, ahí sí podrá hacerse la liquidación de seguridad social por un valor que obviamente tendrá que ver con el salario mínimo, pero no en la totalidad del aporte de lo que haríamos con base en un mes. Me explico. El decreto 2626 del 2013 establece una tabla en la que aquellos empleados que tengan una jornada inferior a 30 días, que obviamente se encuentren vinculados mediante un contrato de trabajo y que lo que perciban en el mes no supere el valor de un salario mínimo ni alcance incluso a un salario mínimo, tendrá derecho a que se hagan liquidaciones parciales en seguridad social integral. Entonces, el artículo 6 de este decreto 2626 que les estoy enseñando establece una tablita
Y en esa tablita dice que si la persona obviamente trabaja entre 1 y 7 días al mes, deberá hacer la liquidación de sus aportes a seguridad social con base en una cuarta parte de lo que corresponde un salario mínimo legal mensual vigente. Miren que no va a ser con base en 781.242 pesos como hoy vale el salario mínimo, sino lo que equivale a una cuarta parte de ese valor. Hasta ahí vamos bien. Si la persona trabaja entre 8 días y 14 días al mes, se hará con base en 2/4 partes, a lo que equivalga las 2/4 partes de un salario mínimo legal mensual vigente. Si trabaja entre 15 días y 21 días al mes, ojo, miren que todavía estamos en un rango inferior a 30 días de trabajo, se hará sobre las 3/4 partes de lo que equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Recordemos que el tope es con base en un salario mínimo de lo que corresponda por una semana de un salario mínimo, o por 2 semanas de un salario mínimo, o por 3 semanas de un salario mínimo. Pero si labora por más de 21 días durante el mes, pues ahí sí será con base en un salario mínimo legal mensual vigente. Creo que esa parte la tenemos clara. Lo que hay que saber establecer es cuánto es que trabaja este empleado para yo poderle liquidar esos aportes a seguridad social, porque como por ejemplo el servicio doméstico a veces no va al mes completo, sino que va 2 veces o 4 veces en el mes. Entonces no es necesario, o más bien la norma le permite ser flexible al empleador en ese sentido y poder liquidar aportes en seguridad social con base en estos rangos que les estoy enseñando. Pero ojo que hay que establecer primero si es que la jornada es inferior obviamente a los 30 días que se establecen de mes de trabajo. Y miren que uno de los requisitos es que esta persona durante el mes no devenga, obviamente, no devenga el salario mínimo, porque por ejemplo, si esta persona trabaja 4 veces al mes, no estaría devengando los 781.242 pesos, sino unos 232.000 pesos. Y miren que está en un rango inferior al salario mínimo. Y si la cotización con base en un salario mínimo para el sistema de seguridad social integral es de 220.000, 222.000 pesos para pagar salud, pensión y riesgos, imagínense esa persona que devenga en el mes escasamente 232.000 pesos, cancelar lo que sería por 220.000 el pago de seguridad social durante los 30 días. No hay lugar a ello. Entonces miren que esa flexibilidad se le da obviamente al empleador y obviamente a la facilidad del ingreso del trabajador para que pueda estar cubierto por el sistema, pero a la vez obviamente recibiendo sus ingresos. Sin embargo, ojo a esto, este tipo de empleados que laboran por jornadas inferiores a 30 días y que durante el mes no perciben más de un salario, no alcanza pues al salario mínimo legal mensual vigente, con estas personas hay que tener obviamente especial protección. Entonces en este evento están los del servicio doméstico o cualquier persona que realice una actividad en una casa, incluso está en una empresa, pero que no va a ir sino 2 veces al mes porque va a ejercer de pronto la instalación de algún ventanal o algo en especial, y lo que se le va a cancelar a esa persona es obviamente un valor inferior a lo que percibiría durante un mes por salario mínimo. Pues entonces miren que ahí vamos a tener estos, digamos que beneficios. Sin embargo, no se va a pagar sobre la totalidad de la seguridad social integral en sí, sino sobre pensiones y riesgos laborales, porque estas personas estarán vinculadas por su condición ante el régimen subsidiado de salud. Luego la cotización solo será sobre pensión y riesgos laborales. Diferente sería a lo que les enseñé al inicio de la pregunta sobre aquellos empleados que trabajan tiempos parciales, es decir, que trabajan 4 horas al día, 5 horas o menos de 8 horas y no devengan el salario mínimo legal mensual vigente, pero laboran los 30 días. En este evento van a liquidar seguridad social por los 30 días con base en lo que corresponde, oiga esto, con base en lo que corresponde un salario mínimo legal mensual vigente y no con base en lo que permite el decreto 2626 de 2013.